Tolerancia Cero. Están directamente. Estamos viendo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Villegas, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Queremos saludar a la distancia a Mónica González, quien lamentablemente está agripadísima en la reunión que tuvimos en la semana. Se notaba ya, pero iba increciendo. No pudo estar hoy con nosotros, así que un saludo a la distancia, Mónica. Que se cuide, que se tome ahí sus tapsines, sus cosas, porque es muy ingrato con estos cambios de temperatura sobre todo. Así que saludos a Mónica. ¿Qué semana, no? ¿Qué semana? Fulvio Rossi. Hoy nuevos antecedentes. Cabal con lo borrado del computador. Y en general, en la política y en general en el país. ¿Qué semana? Pero parece que cada semana se supera a la anterior. Veamos los titulares. Esta noche en Tolerancia Cero. Caso SQM remece a la nueva mayoría. Baja aprobación preocupa en La Moneda. La oposición y la falta de liderazgo. Se me fue en los titulares mencionar la encuesta. Una encuesta bajísima, un récord de baja aprobación a la presidenta Bachelet y a su gobierno. Los quiero invitar desde el principio a que respondan en www.toleranciacero.cl la respuesta, la invitación, claro, a la pregunta que hacemos hoy. ¿Los involucrados en financiamientos irregulares deben quedar inhabilitados para cargos públicos? ¿Qué cree usted? ¿Sí o no? Y está la pregunta planteada en toleranciacero.cl. Y quiero de inmediato presentar a nuestros invitados. El senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Manuel José, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías y Fernando. Y el diputado PPD, Pepe Out. Diputado, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Los quiero invitar a ustedes y a ustedes en sus casas. A ti también, Fernando, por esta vez. ¿También? Sí, por esta vez. Ya. A ver la siguiente nota. Esta semana ha sido difícil, compleja, al menos en la interna. En la interna de La Moneda, porque partió con un hecho policial llamativo, un tanto curioso, a la escolta de la presidenta. El robo, sí, el robo. Malo, muy malo. Personas que andaban trayendo armamento dejen, aunque sea por segundos, un automóvil en un lugar como una estación de servicio sin el cuidado, me parece que es una muy mala decisión. A los niños que se les metieron a la escolta presidencial, el que le apliquemos la ley corta le da lo mismo. Lo que pasa es que hay que cachar quiénes son. Y eso que solo se bajaron a tomar café. Bueno, entremos en la política mejor, porque estos días nos sorprendieron con una noticia fuerte. Un mail delató a quien hace unos meses había dicho que no tenía nada que ver con SQM. Como no me han preguntado, voy a poner un ejemplo. Es tan raro y ya están medio inhibidos los periodistas. Fulvio Rossi. Nombre y apellido del senador quien había negado haber tenido cualquier contacto con la minera de Julio Ponce, pero la tercera reveló correos donde solicitaba platas para 32 candidatos del PS en el norte el año 2012, y él se defendía de esta forma. Lamentó que se filtre una nómina de personas que recibieron aportes por la vía legal. Esto no es así porque a mí me guste, es así porque la ley lo establece. Yo pediría que no siga mintiendo, no siga engañando. Yo creo que ya es suficiente el embuste y el engaño que ha hecho caer a la opinión pública. Cuando nosotros presentamos la querella, el senador Rossi señaló de que éramos operadores políticos y que todo lo que se había firmado era mentira porque él no tenía ningún nexo ni conocía a nadie de la empresa controlada por el ex gobierno de Augusto Pinochet. Sin embargo, ahora parece que esa versión era falsa, por lo tanto, obviamente, el senador Rossi mintió. El diputado Urizar estaba siendo objeto de una investigación en el Ministerio Público de Valparaíso. Antes de ser formalizado, él suspendió su militancia. ¿Debieras hacer lo mismo con el senador Rossi? Me basta con el ejemplo que le acabo de dar. La conclusión la saca usted. Dicho y hecho, porque minutos después, y también por medio de una declaración pública, Rossi informaba que suspendía su militancia en el PS. Estas gestiones son producto de una mala ley que descansa en el financiamiento privado para financiar periodos electorales y que no regula el financiamiento de la política en general. Tengo la tranquilidad que no he cometido ilícito alguno. Y esta última frase trajo un cierto recuerdo. Yo no he cometido ilícito alguno, ni delito funcionario. Bueno, y ya que entramos en este tema,
esta persona, la secretaria lo hizo ingresar al despacho del señor Dávalos, y el señor Dávalos le pidió que le borrara la información del disco. Sebastián Dávalos penaba una vez más en La Moneda. Y el ministro Marcelo Díaz, que días antes hablaba de un protocolo normal... Es que en general esa información se respalda solo a solicitud del titular y la información que requiere. Lo contrario son borrados y entregados a nuevos funcionarios. Debía retractarse. Pero aquí estoy delante de ustedes haciéndome cargo de haber entregado una información incompleta porque fue la información que yo recibí. Problemas más para un gobierno convulsionado, pero con un espacio para los reconocimientos y nada menos que ante el empresariado. Escucha que es difícil aumentar las confianzas aquí abajo entre el empresario y el gobierno si ahí arriba la sociedad, y en lo cual yo creo son los mandantes soberanos, no nos creen ni un carajo. Claro que es difícil tejer credibilidad y confianza cuando vemos solo esta semana a dos personas del nivel de la importancia y la trascendencia, o por los cargos que representan, el hijo de la presidenta que trabajaba en La Moneda, con mentiras tan flagrantes, con hechos tan impunes como el funcionario Dávalos en su momento mandar a borrar el computador. Mandar a borrar el computador delante suyo y mandar llamar a un empleado y decirle borra el computador sin protocolo alguno y en el contexto que ya se sabía el caso Cabal. ¿Qué me dice Fulvio Rossi? Que lo sorprenden con este mail y hace una declaración donde dice el problema es que está mal hecha la ley. Pero estos son, creo, hace 2 días, pensando que no lo iban a pillar, y hoy día diciendo que los aportes son por la vía legal, y hoy día aparecen los nuevos mails diciendo que van a pasar facturas o boletas. La mentira tiene patas cortas y así, lamentablemente, no se generan vínculos de confianza. ¿Por dónde partir? Pepe Out. Pepe Out porque el oficialismo que está hoy en la mira con estos casos, con el de Fulvio Rossi, que me parece más grave, porque el exfuncionario Dávalos ya es historia más pasada, en cambio Fulvio Rossi es senador actual. ¿Me permiten una digresión previa? Yo quiero primero agradecer ser invitado a este penúltimo capítulo de un ciclo de uno de los programas más señeros de la televisión chilena, que es Tolerancia Cero, y lamentar que Chilevisión le ponga término, que te vayas tú, que se haya ido Fernando Paulsen, que se tengan que ir los demás en la eventualidad de que esto se cierre, van a dejar un vacío. Y yo quiero, a propósito de lo que tú señalas, emplazar, invitar a todos los partidos políticos a hacer un gesto radical de anuncio de marginación y de no llevar a la reelección a ningún dirigente, representante popular que sea sancionado, aun cuando la sanción legal no signifique inhabilidad legal, pero el anuncio de todos los partidos de que no se va a tolerar la transgresión de la ley. Yo creo que es el punto cero. Si no se construye desde esa afirmación de los partidos de que están dispuestos a separar de sus filas a quienes delinquen, a quienes transgreden la ley, a quienes se refugian en esta cosa de que la ley está mal hecha. Mire, si la ley estuviera mal hecha, todos haríamos lo mismo, y francamente no es así. Pepe, pero hay un asunto. La Comisión Engel envió un proyecto, envió varios proyectos, y entiendo que muchos de ellos avanzan no a paso de tortuga, avanzan como Michael Jackson, avanzan para atrás. Y justamente son las medidas que le imponen a los parlamentarios mayores fiscalizaciones, inhabilidades, y que se resisten justamente los incumbentes, los parlamentarios, algunos de ellos, naturalmente no todos, a legislar en ese sentido. Mira, ha habido resistencia. Yo he estado presente porque parte de estos proyectos llega a Hacienda, comisión que yo mismo presido. Pero te puedo decir que en todos los casos han sido derrotadas las resistencias. ¿Ah? El intento, por ejemplo, de reponer el aporte de empresas a los partidos, una vez que había sido anulado el aporte a las campañas, fue derrotado. Y fue votado luego de manera muy masiva para eliminarlo.
hay un debate respecto de qué exigencias se les ponen a los partidos. Y eso todavía no está resuelto. Y hay mucha resistencia, no te diría que en el Parlamento, sino que en los partidos, de que no se les impongan las condiciones de funcionamiento democrático que a mí, me imagino a ti, te son indispensables. Elección democrática de sus autoridades, respeto a sus propios estatutos y a su funcionamiento democrático, transparencia, etcétera, etcétera. Porque obviamente, si se van a definir como corporaciones de derecho público, tienen que cumplir las exigencias que se le hacen a la democracia. Bueno, José Sandón, ¿qué le parece su compañero de sala, Fulvio Rossi, estas novedades, estas revelaciones que se han conocido esta semana? Yo sé que usted está fuera del país, no sé cuántos días, no sé si está al tanto de todas, pero sí, son bastante escandalosas muchas de ellas. Mira, pero yo no me concentraría en Rossi, aquí hay un fenómeno sumamente complicado. Pero puede detenerse un segundito en Rossi, tenemos tiempo para entrar al fenómeno. Pero es que el fenómeno es asociado a Rossi, porque, mira, estamos en la cueca de las mentiras, ya que estamos en septiembre. Es una mentira por todos lados. Entonces, primero aparece, no sé, el tema del computador de Dávalos y aparece un ministro de Estado diciendo que aquí hay un protocolo. Eso es una mentira absoluta. No ha existido nunca en el sistema público, trabajé 20 años, ni en ninguna empresa, el protocolo de borrar los computadores, porque además sería una cuestión que atenta contra todo principio. Entonces, después se dan vueltas. Después vemos un proceso que a mi juicio lo más grave es lo perverso que es. O sea, la izquierda en la mañana critica la dictadura y en la tarde pone la poruña para pedirle plata al yerno de Pinochet. Sí, ese es el tema. Por otro lado, es divertido porque cuando yo fui candidato a senador, fui tratado de traidor, el fuego amigo, todas esas cosas que me decían, porque yo decía que la derecha estaba secuestrada por los poderes económicos. Y Penta fue evidente. Pero yo no me había imaginado nunca que la nueva mayoría también. Ese es un tema. Es como que yo para mi candidatura hubiera ido a pedirle a la guerrilla salvadoreña que me diera plata. En el caso Meo le fue a pedir plata al que en teoría mató a su padre. Entonces, ese es un tema perverso que la gente dice, bueno, ¿en quién confío? Porque una cosa, y por eso que yo hay cosas que no comparto con la ley electoral anterior, que se ha dado mucha importancia a la gente en decirle, miren, aquí las empresas no tienen que dar plata. Evidentemente hoy día no hay piso político para las empresas, no den plata. Pero lo grave es que le pidan plata no solo a empresas, sino a empresas reguladas por el Estado, como Aguas Andinas, o a empresas que dependan de licitaciones del Estado, de concesiones del Estado, como Soquimich. Eso es mucho más grave. Entonces, cuando yo planteé como candidato de que en mi candidatura yo estaba viendo cómo me arrasaban, cómo había una ley que no era tan mala, pero había una pata de esta mesa que la dejaron cortada de adrede, que se llamaba la fiscalización, que uno podía decir y declarar lo que quería. Entonces resulta que, claro, ojo que hay que decirle la verdad a la gente, que esto se va a transformar en plata negra. ¿Usted, las candidaturas a senador, valen cuánto? ¿Valen 300, 400 millones de pesos? Muchísimo, en Santiago mucho más. ¿Cuánto costó su campaña? Yo gasté 526 millones, que es una fortuna, y era un niño de pecho al lado de lo que gastaron los otros 4 que compitieron conmigo. Pero el tema es otro. Perdón, está bien, pero quiero decir... ¿Pero cómo transparenta eso? ¿Y no hubo ni una empresa que le donara plata a usted? Yo recibí 89 millones por gastos reservados. ¿Ya? Aporte reservado. De aporte reservado, con mis competidores que bordeaban los 600 millones. Y en teoría yo era de la derecha, que son en teoría quienes le dan plata, y de los sectores más acomodados. Pero ese no es el hecho. Si el hecho es... ¿El resto, perdón? ¿Ah? ¿Del resto? El resto 500, 600 millones de pesos. No, el resto es suyo. De el resto de sus gastos. El Estado, familia y aportante. Pero en el caso de la familia fue muy importante en el sentido de poder garantizar, porque el Estado pone harta plata. A mí me puso 226 millones, para mí 226 millones es una fortuna. Por la cantidad de votos. Con la cantidad de votos, sí, pero ¿por qué digo que hay que analizar esta cuestión en profundidad y mostrarle mucho más claro a la gente? Porque no es solo la empresa. Yo tenía la suerte de que mis padres me avalaron los gastos. Entonces, cuando yo me enfrenté al trailer que negociaba la radio, yo le garanticé que le iba a pagar 83 millones de pesos, que era una mugre, ¿no es cierto?, para lo que estábamos viviendo, de las frases de radio. Entonces, si yo ganaba y tenía hartos votos, lo pagaba. Y si no, tenía dos posibilidades: o hipotecaba mi casa, cosa que no iba a hacer, o mis padres se ponían. Pero eso es a muy poca gente que le pasa, güey. Y la política y la democracia no se puede sustentar sobre los que podemos tener acceso al dinero. Entonces, mucho de lo que está pasando hoy día y que se presenta como una cuestión casi valórica de esto de que las empresas... Si cuando tú quieres influir o coimearte a alguien,
Nunca le vaya a dar plata en forma legal, pues. Le vaya a dar por abajo. Si no, engañemos a la gente. Busquemos la forma en que exista una patita de esta mesa que no existía y que ya el gobierno la está metiendo, que se llame fiscalización. Porque la fiscalización no existía. Entonces, cuando uno ve las declaraciones, Fernando, que son vergonzosas, vergonzosas, y son súper simples de investigar. Ustedes son gente de medios de comunicación. Tú haces un estudio de medios, sabes perfectamente lo que cuesta una frase de 30 segundos en la radio cooperativa y cuánto cuesta en cada programa. Porque con Sergio Campos tiene un precio, a mediodía tiene otro, y es cosa de hacer un estudio de medios, sabéis perfectamente lo que gastó un candidato en media hora. Y las declaraciones eran vergonzosas. Yo te puedo ofrecer el precio más barato. Ya pues. En agricultura. Claro. Oye, yo feliz porque voy a estar, estoy en campaña. Y con chaqueta de jean puesta. Sí. Con chaqueta de jean, eso sí. Oye, tú has mencionado varias veces la expresión que esto es grave, por supuesto es grave. Yo he dicho muchas veces y lo digo aquí con toda... Desparpajo, si tú quieres, que para mí esto es resultado de... no es tanto un tema de deshonestidad como el hecho que si tú entras en una carrera política y tienes que pagar 20 millones de pesos en una cosa, 100 en otra y así sucesivamente, y no tenés plata, como en el caso tuyo, vas a tener que pedirle a alguien, vas a tener que hacer algo, ya estás en la carrera, es una especie de carrera armamentista, él pone 200, yo busco 300, y es la lógica de la situación derivada de la naturaleza, de la política chilena hoy, etcétera. A mí lo que me preocupa más y considero grave es lo que viene. Porque la gente no va a hacer todos estos raciocinios, no lo va a ver con esta actitud, si tú quieres, olímpica que tengo yo, sino que lo van a ver como la desfachatez más grande, como que son todos ladrones, hay que escupirlos en las calles. Hay muchos políticos que ya no pueden andar por la calle porque los insultan, es muy desagradable. Entonces, lo que viene, yo creo que ya asoma la cabeza en el horizonte, es el populismo en su peor expresión. Es decir, en situaciones históricas como esta, y esto ha sido estudiado hasta el cansancio, por las ciencias políticas y por la experiencia que todos tenemos, cuando en estas situaciones de derrumbe institucional, de derrumbe valórico, como dicen los ciúticos, lo que pasa es que aparece un señor que viene cayendo al cielo con una escoba, con una aspiradora, o desenvaina un sable y dice que viene a limpiar la casa. Viene el Salvador Providencial. El Salvador Providencial puede ser un pobre y triste... Pajarraco. Iba a usar otra expresión más clara, pero por algún motivo vende la pomada y entonces ahí sí que estamos hasta el yaco, porque tenemos ejemplos en América Latina de lo que eso sucede, al punto tal de que incluso las situaciones anteriores de esas naciones, el caso de Venezuela era realmente una sociedad muy corrupta, había un partido y una clase que se repartían toda la plata del petróleo, alfombraban los departamentos con abrigo de piel, era una chacota. Lo peor es que eran dos partidos. Eran dos partidos que se repartían. Era pésimo, pero lo que tenemos ahora es peor todavía, aunque parezca increíble, porque ¿Peor que el Venezuela de Eco Copey? ¿Tú crees que es peor Chile que el Venezuela de Eco Copey? No, creo que es peor lo que tiene ahora Venezuela. Lo que tiene ahora Venezuela. Sí, no. Entonces, a mí me preocupa lo que viene y yo les quiero preguntar a ambos, ¿cómo ven ustedes? Porque yo no creo que la clase política se vaya a operar a sí misma, más allá de algunos gestos, mirá, y rasgadas de camisa, y ojos en blanco. Ya hemos visto ese show antes. ¿Cómo creen ustedes que se puede resolver uno? ¿Y qué creen ustedes, aunque ahí ya no espero tanta franqueza, para serle franco, que va a ocurrir? Pues yo veo muy mal encaminado el país en este momento en esta materia por la desconfianza brutal que se manifiesta en esta encuesta, no solamente contra este gobierno, sino contra todo el sistema institucional. Fernando, mira, primero yo quiero decirte que... Perdona, que me gustaría que primero contestara Pepe bien, porque tú hablaste bastante delante. Y... Yo tengo después me decís. Yo tengo un diagnóstico no tan alejado del tuyo, Fernando, en el sentido... Y antes de que esto emergiera, yo ya venía hablando de las condiciones de emergencia del populismo. La crisis venezolana, la verdad es que fue abrupta. Y todos hablaban de la fortaleza del sistema político venezolano hasta que se derrumbó de un viaje. Los árboles se demoran en crecer, pero en un par de segundos un hachazo los bota al suelo. Y desde ese punto de vista yo identifico el mismo problema. No tengo el escepticismo y la, digamos, la desesperanza que tú expresas. En general, yo tiendo a ser
tú me dirás más beato, más esperanzado, más positivo. Y yo creo que estamos a tiempo de conjurar el riesgo. ¿Cómo? Mira, yo estaba el otro día en Argentina, en un seminario, previo a la primera vuelta, de la primaria. La primaria. Y los argentinos me decían, oye, con esa pequeña corruptela, nosotros no saldría la noticia ni en el obituario. Y nosotros vemos a Chile escandalizado. Bueno, esa es una señal de salud. Sí, claro. Esa es una señal de salud del sistema. Que el sistema se escandalice y que la opinión pública se escandalice. Es decir, Chile no se ha acostumbrado todavía. Sí, eso sí. Y por lo tanto su receptividad a mensajes fáciles, yo te lo digo desde mi experiencia como parlamentario y de mis conversaciones cotidianas en mi territorio, la gente no pide lo que tú crees va a emerger. Es decir, no está pidiendo un salvador. Porque la gente no cree ya que las cosas se pueden salvar con una varita mágica o con un atajo, que se puede llegar a la felicidad o a la igualdad o al desarrollo por la vía corta. Yo creo que el chileno común es mucho más sensato, te lo diré, que la élite política, que es mucho más ideológica, que de repente sueña en el vacío y que hace proposiciones que son francamente inviables. ¿Tú estás pensando en tu gobierno cuando hablas de las proposiciones inviables? Muchas veces, sí, por supuesto. Estoy pensando por momentos en mi coalición, estoy pensando a cada rato en mi propio partido, en fin. Pero yo creo que el pueblo es mucho más sabio y está inoculado. ¿Tú crees? No definitivamente, pero está inoculado, tiene una vacuna, creo yo, contra el populismo y los caminos. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo lo siguiente, yo creo que está en una tremenda crisis, pero aquí no hay un desastre institucional como plantea Fernández. Yo creo que aquí hay Dije mucho... que vamos en camino. No, sí, pero en el fondo, y si usaste ejemplos de países que tienen un desastre tremendo. Yo creo que si nosotros no reaccionamos, por supuesto que podemos llegar a eso. Yo creo que este país no se puede seguir dividiendo entre buenos y malos. Y hay una cuestión, el tema del populismo es la típica autodefensa de los políticos de élite de toda la vida, porque así no puede entrar nadie. Sí, eso es lo más... porque el gran problema que ha tenido la política chilena es que hace 40 años están los mismos. Si están más viejos, nomás los mismos que ha estado siempre. O sea, tenemos parlamentarios que están... ¿Cuántos años llevas tú, Manuel José? Yo en el Parlamento llevo un año. En la política. No, porque es que espérate. Una cosa ¿Cuántos años llevas en la Yo partí el año 92. 92. Pero lo que pasa es que es súper importante son los roles que tú tienes en política. O sea, yo estuve 8 años en Pirque como alcalde y dije, es suficiente, dije públicamente 12, ¿no es cierto?, en Puente Alto uno va cumpliendo etapas. Y a lo que voy yo es lo siguiente, hay que demostrar primero a Chile que la oposición, todo este cuento político, cosa que yo no lo sabía, se da en el Parlamento. Siempre los alcaldes reclamábamos que pesábamos un paquete de cabrita y es verdad, po. ¿Por qué? Porque no hay negociación, no hay capacidad de parar algo. Entonces, si viene un gobierno y te dice te voy a presentar un proyecto y tú le dices no, yo no te lo apruebo y empiezas a negociar, esa es la posición. Por eso que se dice que la derecha está destruida. ¿Por qué? Porque somos minoría en el 100% de las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados donde se da la pega. Pero en el fondo aquí el tema es que yo creo que este país es mucho más maduro de lo que parece. Creo que hay una consolidación del sistema económico. Si a la gente le gusta el sistema económico, si lo que no le gustan son los abusadores. Y había una supremacía moral que era de la izquierda. Y esa supremacía moral se cayó, po. Se cayó por dos razones, porque a mi juicio la nueva mayoría nunca existió. Es como la alianza. ¿Qué es lo que es la alianza? La alianza ha sido siempre un pacto electoral. Unidad verdadera, como hablan siempre los de derecha, hablamos los de derecha, no ha existido nunca. No hemos sido capaces de una hoja de ruta en lo que compartimos. La nueva mayoría, como ha venido cambiando la política, apareció detrás de una señora que tenía un liderazgo extraordinario, que se lo ganó con la gente, y cuando esta señora se cayó, y se cayó no porque ella sea deshonesta, sino porque actuó mal y no hizo un juicio valórico de acciones deshonestas de su familia. Fue un magnicidio. Al caerse, se cayó la nueva mayoría entera. Entonces, cuando vemos que hoy día es una oportunidad, tengamos mucho cuidado en el tema de la palabra populismo, porque la gente no lo va a aceptar, la gente va a cuidar esto. Pero también nos hemos vuelto hacerte un comentario, porque este discurso tuyo, que a mí me emociona, casi me corren las lágrimas, el típico que la gente es más inteligente de lo que parece, los ciudadanos son más maduros, todos esos cuentos. ¿Qué nación, me vas a decir tú, que somos una nación más madura, lo que eran los alemanes en 1933? No.
las naciones no es un tema de inteligencia, Pero en el año 33 es no un tenían tema, la información que se tiene hoy día. Escúchame, es un tema emocional, Cuando aparecen estos personajes, arrasan, porque precisamente es un poco como el advenimiento de Cristo, como el cristianismo. Agarran una necesidad espiritual enorme, una ansiedad que pasa por encima de la cultura, la inteligencia, y por eso que se empinan. Si esto es un fenómeno, esto es como pero ¿dónde mecánica los ves política. tú, Fernando? Porque estamos hablando, estamos hablando en clave. ¿Dónde ven los populistas? Pero Fernando, y están ahí acechando. ¿qué populistas ves tú? ¿Dónde ves los populistas acechando? Yo creo, por ejemplo, en la derecha, ¿dónde ves populistas acechando? Yo veo aquí estoy viendo uno aquí un poquito. No. Creo que Marco Enrique Minami tiene muchos rasgos populistas. Creo que y me preocupa mucho que están empezando como a preparar el budín para llevarlo de candidato a la nueva mayoría. Me está empezando a parecer que están preparando el camino por varios signos. Pues. Es evidente. Bueno, me parece que tienen actitudes que pueden conducir. Estas cosas son procesos. No ocurre de la noche a la mañana, aparece volando o del techo cae un Cantinflas. Es un proceso, y dije yo, vamos para allá. No sé cuán largo es el camino, pero vamos para allá en este momento. Fernando, pero ¿sabes qué? Yo creo que es lo siguiente. Esto no es un discurso, digamos, que te haga llorar. Ojalá te hiciera llorar, pero que es difícil. Aunque los grandes son llorones, lo que pasa es que no lo muestran en la tele. Solamente cuando veo películas de Bambi lloro. Eso me parece. Pero mira, yo te voy a decir una... Cuando le quiten la chaqueta de jeans. Yo te voy a decir una cosa. Yo he escuchado mucho el tema del populismo, sobre todo de la élite, cuando ven que les quitan el poder. Pero te voy a decir una cosa. Yo he tenido siempre una forma de ser en política que creo que es ser frontal y lo que está esperando hoy día la gente que le digan la firme. Entonces, ¿qué ha pasado? A mí me da mucha risa porque a mí me acusaron de traidor cuando era candidato, porque yo dije que las reformas que planteaba la presidenta Bachelet eran extraordinarias. O sea, no me pueden decir a mí que el diagnóstico que hizo la candidata Bachelet había sido mejor. Y nosotros, los de derecha, no fuimos capaces de abrir los ojos nunca, porque lo que estamos viendo hoy día, la crisis, es lo que sembramos, pues si esta cuestión no cayó del cielo. O sea, en el fondo, por ejemplo, el tema de la AFP, ¿no es cierto? Siempre nos íbamos al financiamiento, pero jamás íbamos a ver qué pasa, que el objetivo claro que era que la gente que se pensionaba tuviera una buena pensión, eso era problema y sacábamos a Europa. Lo mismo la ISAPRE. La ISAPRE es un buen sistema, pero nos hicimos los gringos con los abusos, ¿no es cierto? Y resulta que los abusos por aquí y por allá, hoy día que no tenemos el poder, quieren eliminar el sistema. O sea, aquí hay una cosecha, un montón de cosas. Yo creo que la gente está esperando, y un poco lo que va a primar en el futuro, es que se les diga la verdad. Porque ponte tú, yo quiero dar ese ejemplo. En el programa, que no lo lee nadie, por supuesto, pero en el programa de la presidenta Bachelet se habla del tema de las jubilaciones. Pero nadie se da cuenta que plantean una AFP estatal, o sea, están consolidando el sistema, justamente lo contrario que lo que creen que están vendiendo. Porque ellos saben que este cuento de un día para otro no se puede eliminar porque dejan la grande y no se cumplen. Entonces, o sea, es serio, pues no es populista, no dice simplemente vamos a instalar un nuevo sistema que le dé buenísimas pensiones a todo el mundo. Bueno, hay gente que está diciendo eso. Hay gente que está diciendo eso incluso eso implica inmediatamente poner cuál es la edad de jubilación que necesita, cuáles son los salarios decentes que necesitan para jubilar, en fin. Pero eso no se está planteando. Ahí es donde coincido con Fernando. De pronto se dicen soluciones sin tener los fundamentos y eso naturalmente es populismo. Otra cosa que yo veo es que nos hemos convertido en expertos médicos que hacen, que examinan a los pacientes con los problemas, ¿cierto? Con todo. En todo tipo de problemas tenemos todos los exámenes hechos, están los resultados de los tecnólogos médicos hechos, está todo perfecto, más o menos todos sabemos para dónde hay que ir, de alguna manera hay bastantes consensos, pero no se proponen cambios, o por lo menos... Hay debates, sí, hay debates, pero todos tenemos claro, por ejemplo, que hoy el gobierno está pasando problemas muy graves. Miren la entrevista de Eizaguirre, por ejemplo. Pero es para ponerse a llorar esa entrevista. Pero, un segundo, la misma presidenta o el mismo ministro Burgos o el ministro Valdés, que llevan que la presidenta en el cónclave diga realismo sin renuncia. Es decir, hay claridad que la cuestión está mal y que la cuestión va mal encaminada. Van las encuestas mal encaminadas, el crecimiento mal encaminado, en fin, en lo político está crispado, pero como que hay mucha sintomatología, pero hay poco tratamiento. Porque Eizaguirre hoy día habla de los problemas, habla con mucha sinceridad hacia atrás, pero no propone cómo a partir de mañana las cosas van a cambiar. Entonces al final nos quedamos en el síntoma. Primero es que él tiene sus
sus anotaciones y quiere seguramente decirlo todo. Yo no soy candidato presidencial, felizmente. Quiero simplemente colaborar a la claridad y a la discusión. Y yo prefiero 1000 veces la actitud actual de reconocimiento de los errores, de autocrítica, de identificación, que la soberbia del año pasado y que la ceguera del año pasado. Primera cosa, estamos de acuerdo. Lo segundo, efectivamente, pero con propuesta, efectivamente, yo quisiera que esa autocrítica se concretara en modificaciones del estilo, en atenuación del objetivo, en voluntad de incorporar a distintos actores detrás de un objetivo que los identifique, y todavía no veo eso. Es una suerte de todavía no veo eso. Por ejemplo, para me gustaría que la conclusión de Joaquín Eizaguirre respecto de Nicolás, de Nicolás, prefiero al cineasta, la conclusión llevara inmediatamente a decir no se puede hacer una reforma de la educación superior por la vía del presupuesto. No se puede cambiar el modelo de financiamiento de la educación y establecer gratuidad por la vía de una ley de presupuesto, porque vamos a estar resolviendo interrogantes y disyuntivas muy severas en una discusión en un segundo. ¿A ti eso te parece impresentable? No, yo preferiría 1000 veces ampliar la cobertura de becas y particularmente a la educación técnica, que es la que requiere y la que más concentra y la que está menos becada, y resolver en serio la cuestión del financiamiento, de la calidad, de la certificación. Porque estamos en esto de que plantea, insisto, en la sintomatología del problema, pero no hay tratamiento. Mire, tómese tal cosa, échese esta crema, Matías, o vamos a hacer tal cosa. No hay tratamiento. Matías, seamos realistas. Primero, yo quiero sin renuncia. Mira, yo quiero ser súper claro, porque aquí tiró como una talla mi amigo Pepe, como que sea ser malo ser candidato. Yo quiero es bueno. No, al revés, y tengo los cojones para enfrentar el problema, así que no te preocupes. Pero no en este programa. A eso me refiero. Por supuesto. Si él viene como candidato presidencial, no tiene problema. Donde vaya voy a tratar de plantear lo que yo creo, hombre. Lo que pasa es que yo sé que los que llevan 40 años en este cuento no quieren que se les meta a nadie. Ese es otro tema. Y por eso, pero en el poder no está Manuel, nunca. perdona, déjame hacerte una pequeña pregunta entre medio. Pero es que aquí hay un tema. Déjame que termine su punto. Cuando uno lee la entrevista, siendo súper objetivo, la entrevista del ministro Eizaguirre es para ponerse a llorar. Porque resulta que ellos tienen el diagnóstico de lo que está pasando, pero no hacen nada. Sí, me hablan de soberbia, no soberbia. Mire, cuando tú escuchas en los pasillos conversar a los parlamentarios de un montón de proyectos, es más, Felipe Arboe y varios dijeron en la sala del Senado, no podemos seguir legislando a mata caballo, pero cuando hay que votar, viene la orden del Ejecutivo y votan. Y votan con los errores más salvajes que tú los conversas en las comisiones. Y al final ni siquiera leen nuestras indicaciones. Entonces, cuando tú ves que hay un gobierno que habla realismo sin renuncia, si es un eslogan que yo se lo habría escuchado al Che Guevara, a Fidel Castro. Tú lo explicaste muy bien cuando salió eso. No existe el realismo si no hay renuncia, pues. Por Dios, si no es un eslogan que estamos engañando a la gente. Entonces, cuando nos vamos por el lado, minuto de reforma laboral, si siempre es el minuto de la reforma laboral, ¿por qué no? Pero no la podía hacer debajo de una trinchera y sabiendo que todo el mundo te dice que lo que hay a hacer es incentivar la automatización del sistema, y al final lo que hay a crear es más cesantía. Y lo saben, pero hay un tema ideológico, de un tema de no saber administrar la mayoría, porque la tienen absoluta en el Congreso, porque le faltan un votito para 2 o 3 cosas, que al final se están empantanando ellos mismos. Entonces yo veo con preocupación que la gente pensante de la nueva mayoría sabe lo que está pasando, pero lo que estamos viendo en el Senado nosotros no es eso. Por ejemplo, Pepe, cuando lleguen todo esto, porque yo te escucho harto en la radio, te leo y te sigo, y tú has sido de los más críticos de la nueva mayoría, una crítica consciente de las cosas que se han hecho mal y los autocríticos, siendo leal a tu sector. Cuando llegan los momentos de votar estos proyectos, por ejemplo, en la ley de presupuesto, cuando venga este financiamiento como a mata caballo para la educación superior, que ha sido planteada 3 o 4 veces por este gobierno y corregido, sobrecorregido, que Eizaguirre sostiene que está mal y que todos, ¿tú vas a votar en contra? Es buena la disyuntiva, porque votar en contra, ¿qué es lo que le pasa a uno normalmente? Uno en el Parlamento, tú sabes, y la experiencia que está teniendo Osandón y la experiencia que tengo yo, que llevo 5 años como diputado, es que el Ejecutivo tiene
la atribución exclusiva cuando se trata de recursos fiscales, de administración de pública, etcétera. Y por lo tanto tú, al final, te limitas a la disyuntiva voto en contra o voto a favor. ¿Ah? Me pasaba a mí en el gobierno de Piñera, muchas veces voté a favor, forzado, pero voté a favor incluso contra mi coalición. ¿Ah? Se ve menos eso en la alianza, entre paréntesis. Por lo menos la UDI vota todos como un solo hombre. ¿Son más de rebaño la derecha que la concertación? ¿Que la nueva mayoría? Sí, no sé cómo funciona en el Senado. En este gobierno... No sé cómo funciona en el Senado. En este gobierno revisen las votaciones y han votado todos como tabla. Pero claro, si la disyuntiva al final es yo le resto esos recursos de la ley de presupuesto que van para 250.000 o 380.000 estudiantes de gratuidad, estoy condenado. Pero ¿dónde está la ética de un parlamentario? ¿En largo plazo en saber que se va a estructurar bien para las siguientes generaciones o estás condenado porque vas a aparecer apuntado con el dedo por votar en contra de este proyecto? Estoy condenado porque es obvio que no me voy a poder negar a un beneficio. Pero tú sabes que es malo, que es mal estructurada la ley de largo plazo. Sí, pero viene la discusión legal inmediatamente. Pero no son excluyentes, Pepe, no son excluyentes. Por eso mismo, pues como no son excluyentes, yo digo, claro, no puedo votar en contra de este beneficio, pero me la voy a jugar en la discusión de la ley para tal cosa. Voy a intentar convencer a mi gobierno de... Y si no lo logras, ¿vas a votar? Sí, si claro. tú sabes que es malo, ¿vas a votar en contra? Evidentemente voy a tener que votar porque es un beneficio... ¿A favor? Es un beneficio del cual no me puedo restar. Es como si hubiera votado yo en contra, mira... Es como votar en contra cuando el presidente... No, cuando el presidente Piñera propone eliminar el 7%. Sí. Y propone eliminarlo en el 40%. Es el 7% para los jubilados. El 7% que pagaban a FONASA todos los jubilados de Chile. Claro. Tú sabes, él propuso la eliminación. Después, cuando llegó al gobierno, propuso al Parlamento eliminarlo para el 40% más vulnerable y el 20% siguiente bajarlo a 5%. Ya. ¿Ah? Cuando la promesa había sido para todos. Letra chica. Entonces, claro, tú dices, voto en contra porque no beneficia a todos o voto a favor porque voy a beneficiar a cientos de miles igual. Permíteme hacer un ¿Qué es comentario. lo que hago yo? Lo fuerzo y después voto a favor. Pregunta si votar en contra de la ley Ricardo Soto, que beneficia evidentemente una cantidad determinada, deja de beneficiar a otro. ¿Sabes qué? Pero aquí hay una cuestión que hay que explicar. Si el Ejecutivo, el Gobierno no viene de Marte, pues, los dirigentes, los presidentes de los partidos, los parlamentarios se juntan todos los lunes. O sea, no es solo en la Cámara, no es solo en el Senado. Hay toda una interrelación que tú tienes que tener porque es tu gobierno. No es el caso de un senador de oposición que no tiene nada que hablar con el gobierno porque no lo van a pescar. Pero hay instancias en que tú podés demostrar y decir éticamente estamos equivocados. Porque en el ejemplo que dio de Sebastián Piñera había letra chica pero no castigabas a nadie. Pero en el caso de la ley Ricardo Soto, ponte tú, que es una buena ley, pero resulta que 2 semanas antes que se aprobara la ley llegó una carta de todos los decanos de las facultades de medicina de Chile, que no son políticos, diciendo que por favor pararan la ley porque iba... ¿La votaste en contra, Manuel José? Espérate, yo te a favor. ¿La votaste en contra? Esa es la pregunta. No, pero espérate, po. No, pero si yo no tengo diciendo eso. Yo no estoy diciendo que es mala la ley. ¿Cómo estás diciendo que es mala ley? ¿La votaste en contra o la votaste a favor? Yo planteé lo siguiente. Porque votaste a favor, ¿no? Sí, pero mira, pero escucha, yo no tengo ninguna relación, porque yo no tengo ninguna, yo fui a hablar con el subsecretario y le supliqué, le dije, para este cuento, la ley es buena, pero tiene una pata mala. Es mejorable. Que está escrita, no, está mala, está mal hecha. Lo están diciendo los decanos, no es un tema político. Está diciendo que aquí se va a ir acabando la investigación de las enfermedades raras porque están liquidando la investigación nacional. Así de claro. Y la respuesta que me dieron era que había una orden de que había que sacarla para el 21 de mayo. ¿Y por qué no votaste en contra? Porque la ley no era mala. Lo que pasa es que había una pata... Pero perdón, pero el mismo caso. No es el mismo caso. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo ninguna relación ni ningún poder como partido para enfrentar... Pero si la ley era muy buena, pero había que esperar 3 semanas más para cambiar una cápite que no se quiso cambiar. Y lo que a nosotros nos dijeron, derechamente, y fueron súper transparentes, necesitamos que esta ley salga para el 21 de mayo. Está bien, Fernando Villegas. Soy Villegas. No es lo mismo ser parlamentario de oposición que el gobierno. Pero hay un punto. Pepe, tú mencionaste varias veces cuando estabas respondiendo con algunas volteretas la pregunta de Matías, lo del beneficio, que finalmente había un beneficio para 200.000 personas, cómo iba a votar en contra, luego otro beneficio.
Pero analicemos un poco la palabra beneficio. Porque a mí me suena, en forma indirecta, con varias jugadas entre medio, como una votación puramente política. Porque si te están diciendo a priori, como ejercicio lógico, que algo es perjudicial para el Estado, para la sociedad, para la nación, para la tribu chilena, ¿de qué pueden valer ante esas circunstancias los beneficios, aunque sea de 500.000 personas? Salvo que uno esté pensando, sin decirlo, mirando de rojo, esas 500.000 personas van a votar o no van a votar por nosotros después. Así es que mejor que digamos que sí para ese beneficio que te está planteando de partida, Matías, como un perjuicio. A mí me imagino yo que un político de primer nivel, y yo espero que tú lo seas, sea capaz de repente decir, no voy a votar a favor de estas 200.000 personas que están vociferando en la galería o que están en la calle con el puño en alto y la típica parafernalia a las masas, porque esa cosa es mala para el país. ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Quiénes se atreven? ¿Quiénes se atreven a pensar en el Estado, en la sociedad? Yo creo que lamentablemente piensan en los 100.000, en los 200.000, en los 300.000. Falta eso, Pepe. Te puedo dar un ejemplo. El Transantiago, la ley de hoy día, ponte tú. Yo voté en contra de la ley de legislar y me han llamado todos los colectivos muy enojados conmigo. ¿Por qué? Porque la ley del Transantiago, que no tiene nada que ver, se metió un bono compensatorio de 200 y tantos mil pesos para los dueños de los taxis colectivos, y por otro lado se metió las plata de espejo con un problema súper complicado para los buses de plata de espejos para las regiones, para lo las mismo regiones, que se invierte en Santiago. En el cual a las regiones, a las personas y las familias que llevan años trabajando en la locomoción colectiva de esas zonas, se les pone todo un esquema a 5 años. Tú sabes que pagar un bus que cuesta 70, 80 millones de pesos es imposible pagarlo en 5 años, por lo tanto esa cuestión al final va a terminar entre puros grandes. Entonces yo lo que planteo, digo, yo no estoy en contra de estudiar esto, pero ¿por qué me mezclan y hacen un proyecto técnico político? Porque es la presión. Las galerías se van a llenar el día que se vote de puros colectiveros que están detrás de las 220 lucas y no de los 1.000 y tantos millones de dólares que se están votando en el Transantiago, porque además ellos mismos y el ministro reconoció de que esto era solo para parar la olla, que no se arreglaba ni un metro el Transantiago. Pero Pepe, bueno, ¿pasa lo que dice Fernando? Yo te voy a responder, Fernando, al punto. Primero, uno es electo. Sí. Somos electos, no somos seleccionados por una consultora. Para el país, no por los que eligieron, necesariamente. Obvio, pero el país lo forman todos. Además, los que te eligen no son determinadas personas. Yo saqué 82.800 votos, no sé quiénes son los que votaron exactamente por mí. No debería preocupar. Pero es evidente que sería una mentira que yo te dijera que yo no pienso en mis electores a la hora de votar. Sí, ahora, yo no soy prisionero de, comillas, minorías vociferantes. Yo voté, por ejemplo, el 2012, creo que fue, con los insultos del presidente del colegio. Creo que fuimos 2 o 3. Votamos para que los directores de colegio pudieran remover al 5% peor evaluado de los colegios. Una ley de la Vines, ¿no? Y me trataron de... Fascista. Me amenazaron con funarme, etcétera, etcétera. Yo no tengo problema de votar en contra de un grupo determinado si yo tengo la convicción de que lo que se está decidiendo es bueno, o al revés, si tengo la convicción de que lo que se está decidiendo es totalmente negativo para el país. A mí no me va a llevar, y ahí ni mi coalición ni nadie. Pero distinto es considerar que algo es definitivamente malo que considerar que el paso que se está dando es el equivocado, aunque vaya en la dirección correcta. Ahí entramos en la casuística. ¿Que tenemos que ir a una pausa? ¿Sí? ¿Tenemos que ir a una pausa? Una pausa, pero es breve. Sí, tenemos una tremenda pausa después. Tenemos una... la pausa, vamos a ver. Una pausa, volvemos con Manuel José Osandón, Pepe Out, Fernando Villegas, Tolerancia Cero. Volvemos a comentar la encuesta Adimark, que fue muy mala para el gobierno, y otros temas que quedan. En ese momento tenía una necesidad de reforzar mi vida interior.